siempre fascinados por esos temas que no encuentran demasiado eco en los intereses dominantes. Por Dios. Estas cuestiones que parecen innecesarias. Música, libros, cine, son las que activan nuestro mundo. Aquí en esta oficina radial, anómala y endógena, levantamos estoicos nuestras banderas de terquedad y enajenación. ¿Mafia? No, señor, no es la mafia. Desde ahora y por espacio de 2 horas, los invitamos y las invitamos cordialmente a formar parte de nuestra agencia de investigaciones. Esperamos que acepten porque no hay ceremonia de iniciación. No, es un error. Somos Detectives Salvajes. Qué olor a sahumerio que hay por acá. El gesto es este, así, bajás y nos saludamos. Muy buenas noches, somos Detectives Salvajes y hoy vamos a viajar al lejano oriente. Es parte de la India, o fue parte de la India, un país muy chiquito, al oeste de la India, con muchos problemas, que se llevaba muy mal con Pakistán, pero estaba en el medio, estaba la India. La historia la vamos a intentar contar, pero sobre todo vamos a viajar a Bangladesh, que nosotros no conocimos con el Mundial, sino que ya de cuando éramos muy chiquitos sabíamos que había un disco triple que había grabado George Harrison en vivo, que era carísimo, que nadie lo tenía, y que era algo así como una obra de arte, porque venía con una caja, con una foto muy terrible de un niño hambriento, y adentro había como una especie de librito, muchas fotos, y ahí estaban Leon Russell, Bob Dylan, Eric Clapton, era todo un seleccionado, era como las bandas eternas antes de las bandas eternas, y ese festival solidario. ¿Y por quién era ese festival solidario? Era por Bangladesh. Esa es la historia. Esto sucedió el 1 de agosto de 1971, no fue un concierto, fueron 2. Y la idea es meternos en ese momento histórico del rock y tal vez uno de los momentos más trascendentes, porque está catalogado como uno de los mejores shows en vivos de la historia, que casualmente no está en Spotify. Mira vos, ¿tendrá que ver algo George con respecto a eso? Lo que sí tiene George Harrison a principios de la década del 70 es la culpa de varias hipotecas de casas de padres, porque editó 2 discos triples en definitiva, porque primero había sacado Todo Debe Suceder y después atrás otro disco triple también, y lo cual, como bien vos dijiste, era carísimo y había que ir con la escritura de la casa, ¿no? A lo del disquero para que te lo dé. Que venían en caja los 2, ¿no? Muy similares. No eran como álbumes desplegables, sino una caja que se abría de un grosor importante donde estaban los 3 discos en sus sobres de papel a la vieja usanza. No, conocíamos Bangladesh por esto, antes del Mundial, y nos preguntamos, ¿no? Bangladesh, además de que fue por ahí uno de los mejores, sí, seguramente uno de los mejores conciertos en vivo de la historia, catalogado así, competiría El Último Vals, ¿no? Sí. De The Band. Que también tiene película, claro. Hay una película de cada uno de ellos, ¿no? Esa cosa de los discos triples, ¿no? Y venía toda también la cuestión, no fue un festival tampoco, ¿no? Porque uno venía con el empujón ese de gusto, ¿no? Que habían sido 3 días, disco triple también, etcétera, etcétera, no, pero esto fue 2 conciertos, no uno, como bien dijiste vos, en el Madison Square Garden, y después también así venimos ataviados porque vamos a reclamar también dónde quedaron las 247.000 lucas gringas que se recaudó en el concierto, pero eso vendrá en el relato también. Van a notar cómo la inflación ha hecho estragos en todo el planeta. Sí, ¿no? era un dineral, ¿no? Y ahora decís, bueno. Era una fortuna, $250.000 era muchísimo dinero, era más de lo que pensaba juntar George Harrison para Bangladesh. En ese momento había una hambruna terrible en el país y en medio de una lucha no de independencia, porque ya había sucedido la independencia, pero una lucha interna muy feroz y con casi limpiezas raciales, ¿no? De una manera bastante terrible. Sí, pero una enorme cantidad de inmigrantes que se habían ido a la India, ¿no? Forzados,
Millones, no es que se van 100.000 Por si personas. fueran pocos también Sí. los indios, ¿no? Bueno, unos millones de bengalíes también andaban por la India escapados de su país prácticamente. Y siempre cuando uno escuchaba la canción de los abuelos, no te enamores nunca de un marinero bengalí, uno suponía que era alguien de esa parte de Bengala, ¿no? Del tigre de Bengala. Exactamente, además de los tigres. De esa zona, pero no lo relacionabas con Bangladesh. Después aprendimos que los oriundos de Bangladesh son los bengalíes, ¿no? Sí, fuimos asociando las cosas. Y el rock siempre nos sirvió para eso, como una herramienta educativa, que a veces, Cierto. bueno, uno podía ir a un libro de geografía o de historia y se daba cuenta. Pero más allá de estas cuestiones, vamos a meternos en una historia fascinante, de mucha inocencia, cuando el rock todavía era muy inocente. Y estamos hablando de un ex Beatles, que George Harrison. Cualquier movimiento de los Beatles en aquellos años era noticia. Cualquier Con lupa, cosa. si se levantaban, si no se levantaban, si comían galletitas, si iban 15 minutos a un estudio de grabación o paseaban por Central Park, ponele Lennon, lo que sea, todo era noticia, a ver qué están haciendo los Beatles. Y por primera vez... O los ex Beatles sería. El Beatles secreto, ¿no? O el Beatles tímido, porque Ringo tenía un poco más de preponderancia a veces, tomaba el primer lugar, el protagónico, ya con su disco triple, con su disco debut, ya había, es muy difícil que un disco debut triple esté por encima de los rankings, y bueno, Sí. él lo logró. Para el gran éxito, Lennon y McCartney tuvieron que esperar. Lennon estaba muy molesto con Sí. que prendía la radio y sonaba My Sweet Lord todo el tiempo. Y Y decía, nada de John Lennon and the Plastic Ono Band. Tuvo que esperar hasta Imagine, un año después, y Paul McCartney te diría 2 años después con Band on the Run, ¿no? Que viene a ser como el 5.º disco solista. Y- no es que no los compraban los discos de Lennon y McCartney, pero todavía estaban Harrison arrancando. Harrison estaba muy arriba, y desde el 66 que los Beatles, todos los Beatles no tocaban en vivo. Eso también es un detalle, y acá se tocaron muchas canciones de los Beatles. Está el concierto de Toronto de John Lennon, pero no es de lo más feliz dentro No, de la no, discografía de Lennon. Es un disco casi pirata, ¿no? Sí, para coleccionistas, básicamente, porque tampoco suena bien, la banda no está bien acoplada en el concierto de Toronto. Love and Peace in Toronto, el de tapa celeste, ¿no? Bueno, yo creo que si hubiésemos ido al recital así como estamos ahora, también nos hubiesen mirado raro. Acá nos miraban raro la gente de AM, que está haciendo un programa de arquitectura, creo. O sea, ¿qué está pasando por acá? Pero bueno. Venimos a festejar el triunfo del Mundial y a hacerle honor a Bangladesh. Y es como una especie de súper agradecimiento, ¿no? Así es. Por esa devoción genuina, que nadie intermedió, ¿no? Simplemente que ellos odian a los ingleses, ¿no? Y nosotros Tienen sus razones. también, porque hemos sufrido una guerra. Pero Tenemos por nuestras otro lado, razones. cuando están los Beatles de por medio, nos podemos unir las dos cosas. Así Sí, que sí. vamos a meternos en esta historia con la voz de Mariel Saviuk en lo que fue la trastienda y en sí el concierto para Bangladesh. Cuando Ravi Shankar, el gran músico bengalí y astro del sitar, llamó alarmado a su amigo George Harrison para que lo ayudara a plantear una acción benéfica por el drama de Bangladesh, el guitarrista, que todavía procesaba la disolución de los Beatles, no dudó. Movió sus influencias para el que se recuerda como el primer superconcierto solidario de la historia del rock. El concierto por Bangladesh, en realidad fueron 2, en una misma jornada en el Madison Square Garden en agosto del 71, está catalogado entre los mejores de la historia por la revista Rolling Stone. Ni John Lennon ni Paul McCartney, con distintas excusas, participaron del encuentro multitudinario, pero sí lo hizo Ringo Starr. Y Harrison pudo contar con otros nombres claves de la escena mundial. Allí estaban sus amigos Eric Clapton y Bob Dylan. El objetivo del concierto era reunir fondos para los millones de refugiados bengalíes, principalmente concentrados en la India, en medio de la masacre que sufrían en su país. Recaudaron $250.000, una cifra apreciable para la época y que debía administrar la UNICEF, aunque nunca quedó claro qué ocurrió después. Harrison también compuso Bangladesh, un tema lírico donde exponía el conflicto y reclamaba ayuda a los refugiados. Mi amigo vino a verme con tristeza en sus ojos. Me dijo que precisaba ayuda antes de que su país muriera, dice la letra que compuso el ex Beatle. Sadness in his eye told me that he wanted help for his country.
Bangladesh todavía no tenía el reconocimiento como país independiente, algo que recién iba a concretarse durante aquel 1971. Pero vayamos aún más atrás. La partición de la India en el 47 dejó a su vecino Pakistán dividido en dos franjas, separadas a su vez por un territorio de 1.600 kilómetros, exactamente por la India. El sector occidental de Pakistán, que hoy constituye el país del mismo nombre, era el más poderoso. El oriental, la actual Bangladesh, solo tenía en común con el otro la religión islámica. Cuando los nacionalistas bengalíes ganaron las elecciones del 70, los occidentales, que dominaban todo, no lo aceptaron y mantuvieron su régimen represivo. La India recibía a los refugiados y apoyaba a Bangladesh, en medio de un conflicto que podía convertir al Asia en un polvorín, cuando la guerra de Vietnam también se había extendido a sus vecinos. Todo se atenuó con la proclamación de Bangladesh como país independiente. Las referencias hasta nosotros desde Bangladesh, al menos hasta las sorprendentes y conmovedoras manifestaciones de apoyo a la selección argentina, son muy lejanas. El territorio bengalí es uno de los más afectados por el cambio climático. Sufrió ciclones devastadores como el del 2009 en Muxigang, hambrunas y la recepción de los refugiados rohingyas desde Myanmar. Pero es un país de casi 170 millones de habitantes y uno de los más densamente poblados. Solamente su capital, Dhaka, concentra 15 millones de almas. Dentro de la pobreza generalizada, Bangladesh alcanzó cierta estabilidad política y es el segundo mayor exportador textil del mundo,
con 40.000 millones de dólares en el último año, solo superado por otro gigante, China. Aunque el 90% de su población es islámica, se trata de un estado laico y allí las mujeres tienen un rol más activo. Y una de ellas, Sheikh Hasina, ejerce como primera ministra desde hace más de una década. Pero volvamos a los shows solidarios. El 1 de agosto de 1971, George Harrison y un grupo de amigos llenó 2 veces el Madison Square Garden de Nueva York. El concierto por Bangladesh surgió como una ayuda a su amigo y también como un gesto de gratitud hacia una cultura que le había salvado la vida. Sin contar la travesura en la terraza de Abbey Road, motivó el regreso de un Beatle a los escenarios formales y marcó el primer show a beneficio en la historia del rock and roll. See the lover that's sleeping while my guitar gently weeps. I love
No hay nada como viajar para ensanchar la cultura, pero también para afinar la sensibilidad. Conocimos Londres, París, Boston, Quito y Montevideo. Me parece que hará falta papel y lápiz. Al final de nuestros viajes volvimos con un solo convencimiento. No somos nada. Bueno, somos detectives salvajes. Lo que suena no es Primal Scream, sino es el propio Ravi Shankar, un tema de la década del 60, Land of the Sun, y mostraba ahí su perfeccionado estilo para tocar el sitar, que fascinaba no solamente a los Beatles, sino a músicos como David Crosby, que fue un poco el iniciador, el tipo que primero vio en este músico oriental que tenía una vibra muy especial, muy espiritual, y al mismo tiempo podía ser como una especie de fuente de inspiración, y eso lo comprendió rápidamente George Harrison. Así que lo que están escuchando tiene que ver con Ravi Shankar, un poco el motivador de todo este festival solidario del concierto por o para Bangladesh, realizado el 1 de agosto de 1971. Había tenido su espaldarazo presentándose, creo que el primer día en Woodstock, ¿no? Allá por el 69, Ravi Shankar. Brian Jones, hablando de otros influenciados por Ravi Shankar, el sitar, etcétera, etcétera, cuando estaba en su momento, digamos, final de Brian Jones, por citar algunos, ¿no? Pero de cualquier manera también escuchábamos recién. La tercera canción era Mientras mi guitarra llora suavemente, alguna vez traducida como Guitarra vas a llorar, esas cosas de las traducciones argentinas, casi como viviendo en una realidad paralela, mucho más blusero, o más bluseado el solo de Eric Clapton que el del álbum blanco, y lo increíble de escuchar esas canciones en vivo por primera vez, ¿no? Como decíamos anteriormente, que aparezca un Beatle, y no uno, sino dos, en un concierto. Además del motivo benéfico, ciertamente el primer recital de este tipo, que después va a haber una larga saga. Hasta McCartney hizo uno a finales de los 70, ¿te acuerdas? El concierto por Camboya o por Kampuchea. Sí. No tuvo tanta repercusión, pero bueno, hizo lo suyo. Lo que decía era increíble, ¿no? Uy, está tocando George y encima está Eric Clapton a duras penas, porque había salido el año anterior con mucho éxito para Eric Clapton, Laila y otras canciones de amor, pero su romance con la heroína, ni hablar con Pattie Boyd, lo tenía bastante a mal traer. Es milagroso, ¿no? Lo que hace con la guitarra en el estado que se dice que estaba Eric Clapton. Hay que aclarar que Pattie Boyd era la esposa de George Harrison, era su pareja conocida. La historia va a terminar mal, pero la amistad no se va a terminar nunca entre Eric Clapton, a pesar de esa, entre comillas, traición, ¿no? Cosas que pasan. Suceden, y me parece Harrison, alguien con la mente muy abierta, entendió la situación, pero también después de aclarar algunas cuestiones, esa amistad continuó, ¿no? Y es uno de los grandes amigos musicales de George Harrison, que siempre estuvo presente en su vida. Y acá lo primero que escuchábamos en estas tres canciones, mientras Mariel nos ubicaba, contextualizaba, explicaba un poco el conflicto de Bangladesh, ahí pegadito a la India. Qué raro que se hubiera llamado Pakistán del Este cuando lo separa a Pakistán y a la actual Bangladesh, la India, con 1000 y pico de kilómetros, ¿no? 1600 kilómetros, uno está al norte y el otro está al sur, ¿no? Bangladesh está al sur. Del Este. En fin. Está bueno mirar los mapas y cómo han ido cambiando, y pegadito estaba muy cerca. De hecho, Bangladesh limita con Birmania y Myanmar ahora. Sí,
ahí estaba todo el conflicto de Vietnam. Todavía la guerra de Vietnam no había terminado y faltaba mucho tiempo, casi 3 años para que terminase, y era como el lugar de Un conflicto polvorín mundial, ¿no? Lo que podría ser hoy la guerra de Rusia, ¿no? De lo que está sucediendo ahí. Lo que escuchábamos al principio era justamente la canción que es un poco que explica el sentido de este concierto, que es Bangladesh, una canción que había grabado hacía muy poquito tiempo Harrison. Y había donado, las regalías también. Sí, también. De ese tema lo había editado. arrancado, era un single, que no está en un disco, sino aparece en este disco. Y después el comienzo del concierto real, porque antes toca Ravi Shankar, toca con su grupo, como una especie de mantra de 11 minutos. La gente lo aceptó, lo bancó muy bien y además veían, ¿no? Como, sabían de qué se trataba los asistentes. Sí, ¿no? Lo que tocaban las tablas, cómo tocaba el sitar, era todo, pero lo que querían era ver a Harrison, a Clapton, a Ringo Starr tocando la batería, Leon Russell tocando el piano. La banda Billy Preston también sí, tocando Billy el Preston. piano. Toda una banda, 2 baterías, dos guitarras, 2 bajos. Badfinger están ahí también colaborando, que eran músicos que en ese momento estaban producidos por George Harrison. La banda exitosa del sello Apple, si sacas a los Beatles, en definitiva. Y la banda trágica también Sí, la banda cierto. más trágica. Nos debemos, hace años que nos debemos un programa de Badfinger, que es una verdad. banda de power pop preciosa. Genial. Y cuando arranca el concierto es con Guagua, ¿no? Y justamente después variamos las canciones porque las adaptamos según el texto. Escuchábamos While My Guitar Gently Weeps, que es un tema que está justo casi cerrando el concierto, ¿no? Y lo que decías hoy, ese solo muy distinto al que aparece en el álbum blanco, donde Eric Clapton bluesea la canción, la lleva a su territorio, ¿no? Sí, se la apropia de buena manera, ¿no? O en el mejor de los sentidos. Y hay un personaje que adoramos dentro del mundo Beatles, que es Klaus Bormann, tocando el bajo. Por aquel momento los Beatles estaban totalmente peleados, 3 Beatles contra Paul McCartney. Bueno, más o menos así era la cosa. Y hubo ahí, alguien intentó armar como una banda, como si fuese el regreso de los Beatles, con Klaus Bormann reemplazando a Paul McCartney. Pero tenía toda la lógica porque había tocado en los discos solistas de los otros 3, ¿no? Así que y era bajista. Y una especie muy buen bajista y muy buen bajista. amigo también. Sí, además, perfil bajo, podría haber contado millones de intimidades que nunca las hizo, si lo hizo fue pasado mucho tiempo y no en este momento tan álgido donde los Beatles salían a la puerta de la casa a tirar la bolsa de la basura y lo llenaban de flashes, ¿no? Estaban todos siguiendo los movimientos que hacen Paul, George, John y Ringo, separado por separado, y siempre estaba la posibilidad el viejo sueño de juntarse. Creo que es un sueño no concretado, que está bien que no se haya concretado y que haya quedado así. Me parece lo mismo que con los Clash, que está bien que haya pasado. Y los así. Smiths. También. Y los Smiths, que están todos vivos todavía y no se juntan, y todavía no se van a se juntar. podrían juntar. Vamos a seguir con la historia, vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? A recopilar la información, más que nada de los Beatles, de ese periodo del 66 al 71, que no tocan en vivo, ¿no? Y por eso es tan importante este concierto. Hubo 2 conciertos, uno a las 2:30 de la tarde, era la única fecha disponible que tenía el Madison Square Garden, era ese 1 de agosto. Era uno a las 2:30 y otro a las 8. Y la gran atracción era que volvía Bob Dylan después de mucho tiempo. Nos vamos a detener, hay todo un espacio dedicado a Dylan. Volvía a tocar en vivo. Sí, pero viste que con Dylan siempre es un so o un ni. Harrison hasta último momento estaba cortando clavos. Nunca porque nunca sí. No llegaba, no había participado, había abandonado el ensayo. Creo que hubo 1 o 2 ensayos. La mayoría de las canciones eran conocidas porque Harrison utilizó la misma banda que grabó All Things Must Pass. Y por ese lado no se sabía bien si iba a estar Dylan. Cuando apareció Dylan, el que se robó las cámaras, y él con mucho criterio no quiso en cierta forma
entorpecer o que, bueno, la figura era George Harrison, pero tranquilamente lo podría haber hecho porque la gente estaba fascinada de volver a ver a Bob Dylan, que había sufrido un accidente de moto y todos los misterios Dylan que por aquella época figuraban. Bob Capitán Misterio Dylan. Sí, Era, más o menos. como sigue siendo. Sí, ¿no? lo sigue siendo. Así que bueno, vamos a meternos en esos momentos previos al festival o al concierto para Bangladesh. El 29 de agosto de 1966, The Beatles se presentó en el Candlestick Stadium de San Francisco en la última instancia de una gira agotadora por los Estados Unidos. En poco más de 30 minutos pasó una lista de 11 canciones, que abrió con Rock and Roll Music, de Chuck Berry, y cerró con Long Tall Sally, de Little Richard. En el medio, algunas de las canciones que ya eran clásicos y un tedio por el fenómeno de la Beatlemanía que nadie se encargaba de disimular. No hubo anuncio marketinero, pero cada uno de los fabulosos 4 sabía que podían ser los únicos acordes. Para salir de esa locura, George profundizó su estudio sobre la cultura hindú. Ya sabía de la existencia de Ravi Shankar, el maestro del sitar, gracias a la recomendación de David Crosby. Su fascinación con ese instrumento de cuerdas lo llevó a la memorable Norwegian Wood, This Bird Has Flown, de Rubber Soul. Luego del caótico tour en el que las audiencias gritaban sin escuchar y de su cada vez más incómoda tercera posición en el esquema compositivo del grupo, se embarcó con su esposa Pattie Boyd rumbo a la India. Fue la avanzada de una relación que incluyó a sus compañeros de banda y otras celebrities que no terminó de la mejor manera. Sin embargo, su relación con Ravi Shankar se mantuvo en el tiempo, y a casi 5 años del último acorde en San Francisco, su amistad iba a ser el motivo del regreso de George al escenario para un concierto histórico. You don't need loving, you don't need no bedtime, you don't need no horoscope or a microscope to see the mess that you're in. You open up your heart, you know what I mean. We've been polluted so long, now here's a way for you to get clean. By chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on your own to awaken and see. Chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is waiting on your own to awaken and see. You don't need no passport, and you don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you can see Jesus. You open up your heart, you see He's right there. He always was and will be. He relieve you of your cares. By chanting the name of the Lord and you'll be free. The Lord is the way on your arm to awaken and see. Chanting the names of the Lord and you'll be free. The Lord is the way on your arm to awaken and see. You don't need no, and you don't need no, you don't need no rosy beads of them books to read to see that you are falling. If you open up your heart, you see what I mean. We've been kept down so long, we won't sink in our green. Oh, while the poor runs 51% of general money, and the stock exchange is the only thing that's calling back to us. But the Lord is waiting on your arms to wait and see. By chanting the name of the Lord and you'll be free. Lo primero que hizo Harrison fue grabar la canción Bangladesh en julio de 1971 y seguidamente llamar a varios de sus amigos músicos para que participaran en un doble concierto a realizarse el 1 de agosto, única fecha disponible, en el Madison Square Garden de Nueva York. Apenas tuvieron 5 semanas de preparación. Eric Clapton, Leon Russell, Bob Dylan, Ringo Starr, Jim Keltner, Billy Preston,
Carl Radl, Klaus Bormann, el grupo Badfinger y el propio Shankar participaron en la histórica jornada, con Phil Spector a cargo del audio, la cual recaudó $243.418, que fueron administrados por UNICEF. Harrison invitó a sus ex compañeros de los Beatles, pidiendo a John Lennon que se presentara sin Yoko Ono. Aunque en apariencia estuvo de acuerdo, abandonó Nueva York 2 días antes y no participó. Paul McCartney argumentó que aún era muy pronto para que los 4 Beatles se reunieran en un escenario en medio de la disputa legal, y que eso desvirtuaría la esencia del concierto, porque la idea de los Beatles de nuevo reunidos acapararía la mayor atención. Ringo sí apareció y tocó su éxito It Don't Come Easy. Los conciertos por Bangladesh significaron las primeras apariciones de Harrison en grande tras la ruptura de los Beatles, tocando temas de la última etapa con el grupo y varios de su fabuloso triple disco debut como solista, All Things Must Pass. George llevaba 5 años sin tocar en vivo, desde los últimos shows ofrecidos por los Beatles en paralelo al lanzamiento de Revolver, de 1966. Eric Clapton pudo presentarse a duras penas, ya que para entonces estaba fuertemente enganchado a la heroína y no pudo ensayar en los días previos. No tocó ninguna canción propia. Leon Russell fue una de las estrellas, con una versión incendiaria de Jumping Jack Flash de los Stones, unida con Young Blood, con Come On In My Kitchen como tema descartado para el LP. Camera 1, take R4. Woman I love, but I love
una sorpresita fuera de programa, lo que sonaba recién. Sí, no es tan complejo como antes a veces encontrar este tipo de canciones que, por ejemplo, estamos hablando de Come on My Kitchen, un tema de Leon Russell, que iba a formar parte del concierto, pero están las imágenes del ensayo. Uh-huh. Entonces fuimos ahí, qué sé yo, vos pones el nombre de la canción, no sé, concierto para Bangladesh, y puede aparecer, ¿no? Tranquilamente. Es como jugar con una especie de posibilidades aritméticas. Y por suerte apareció. Trabajo detectivesco también, sí, jugar con las posibilidades aritméticas, mi amigo. Con muy buen sonido. Lo primero que siempre me parece que hay que hacer para este tipo de programas es ir a. ¿Cómo se llama? Esta página de Las FM. Sí, Las FM. No, hay otra que es de la Setlist FM, que es la página de conciertos. Entonces casi todos los conciertos en todos los lugares del mundo por fecha. La setlist de lo que te imagines, y capaz que viste un concierto a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana ya está subido. No sé cómo es quién lo hace, pero bueno, está y justamente es un laburito. Estaba y justamente no aparecía como canción tocada, pero sí había formado parte de los ensayos. Y antes escuchábamos del tema de Leon Russell y de toda la banda, I Don't Come Easy, un clásico de la discografía solista de Ringo Starr, que había producido ese mismo año George Harrison. Estaba muy unido y estaban los tres, tanto John, Ringo como George, estaban muy juntos y con este conflicto legal que, bueno, había un contador en el medio, Alan Klein, que no contaba todas las cuestiones, ¿no? Y que creó muchos conflictos que después los Beatles con el tiempo lo fueron resolviendo, pero en ese momento eran 3 contra 1. El 1 era McCartney, ¿no? Todavía venía la cuestión del anuncio de la disolución de los Beatles en el disco debut de McCartney. Y también otras broncas como Let It Be, te dejo una canción y después aparece una orquesta, y esa no era la idea de McCartney. Es cierto. En varias canciones que él había compuesto. Pero también la historia de Lennon diciéndole a Phil Spector, fíjate qué puedes hacer con esto. Bueno, había varios dictadores dentro de esa banda y también víctimas. Tanto George Harrison como Ringo Starr sufrieron a Paul y John. Let It Be, la película de Jackson, es muy reveladora acerca de eso. A mí me pareció que no era tan así, ¿no? Que no eran tan dictatoriales, que también tenía que ver con la iniciativa propia de cada uno. Si te imponías con alguna herramienta, con algún... Estaba difícil la cosa en ese momento pero, con los Beatles. Sí, entre ellos, es muy feo como Paul a veces lo ningunea a George Harrison, ¿no? Y cómo no se planta Harrison tal vez, como que se pone en ese lugar. Y también, bueno, no digo que sea culpable él por eso, pero qué sé yo. Y la primera que escuchábamos es justamente un tema de All Things Must Pass, la canción Waiting on You All, canción preciosa dentro del primer disco, ¿no? Tenía mucho sentido que dentro del set list de este concierto para Bangladesh las canciones de Harrison fueran en su mayor parte de su disco debut, específicamente o propiamente dicho, si sacamos la banda del maravilloso Agujerito, una banda de sonido. Yo la fui a ver al cine, esa película. Sí, el fanatismo hace cualquier cosa. Me comí un embole. Me imaginaba, yo por suerte no fui. Escuché el disco en la disquería de un viejo amigo. Y tampoco lo compré, por supuesto, ¿no? Pero bueno, tenía que ver, ¿no? O tenía mucho sentido que el repertorio de Harrison se basara en eso y en los clásicos de los Beatles que se escuchaban en vivo por primera vez, ¿no? Vale decir que el último recital de los Beatles en San Francisco es el estadio donde jugaba, porque lo demolieron ya, los San Francisco 49ers, un famoso equipo de fútbol americano, que tiene una acústica horrible, además que no tiene ni siquiera, cuando uno lo veía, daba para hacer un recital. O sea, el Shea Stadium al lado del Candlestick Stadium, hablando de los Beatles, era, digamos, como la ópera de Sydney, ¿no? Una cosa así, así que peor lugar para terminar una gira y dar
por finalizada la Beatlemanía no había. Digo, haciendo referencia a los textos que leía nuestra compañera detective Mariel Sabiuk. Vamos al momento o al capítulo Bob Dylan. Bobby Dylan. Que me parece el otro protagonista, ¿no? Y que muchísima gente no podía creer lo que estaba viendo porque hacía varios años que no tocaba en vivo. Si uno después se pone a rastrear la carrera musical de Dylan, siempre fue un animal de escenario. Sí, no para, al día de hoy tampoco. Y son esos 4 años que no sube un escenario, la gente no sabe qué había pasado con Dylan, seguía trabajando, están los discos con los de Band, había... Nashville Skyline, sí, con un dueto con Johnny Cash. Pero no se sabía, y había entrado como en ese primer, ostracismo querido por él, ¿no? Y también un poco para apartarse de esa locura que había por su imagen, ¿no? Sí, la sobreexposición de los años 65-66, ¿no? Terrible, ya que venía con su fama de folk singer, pero sí era como que se guardó, ayudado también por el accidente y tampoco... ¿Sabes que yo lo del accidente hasta ahí creo? La de la moto, yo creo que sí, que se pegó. No sé por qué, para mí me encanta. Bueno, puede ser. Porque hay faltan detalles, ¿no? Sí. Pero con Dylan, viste, nunca se sabe, no se sabía si iba a ir a recibir el Oscar, el Nobel de Literatura. ¿Cómo saberlo con Dylan? Nunca. La cuestión es que al final apareció, no fue ni al ensayo, iba a ir al ensayo, no ensayó con la banda, esta super banda para el concierto para Bangladesh, y al final apareció. Y alguien dijo por ahí que la ovación que se llevó en el Madison Square Garden cuando apareció Bob Dylan no lo hubieran conseguido ni Jesús y Gandhi cantando a dúo Satisfaction. No sé si es un poco exagerado, pero es una gran frase. Encaja perfectamente con el planeta Dylan. Y dice que cuando Lennon vio la película, porque la película la estrenaron al poco tiempo, y cuando salió el disco hubo algunos problemas porque querían sacarlo a las 2 semanas, y bueno, estaba Phil Spector como productor. Dice que cuando Lennon lo vio a Dylan tocando en vivo, y era como su gran rival, ¿no? Claro. Y no podía creer, dice, bueno, porque en parte Lennon dijo que no. Sobre todo porque, bueno, también Harrison le había dicho, bueno, vos solo. La cuestión Yoko. La cuestión bueno, Yoko ahí, difícil. A veces medio pollerudo estaba en esa sí, época. bueno. Pero después va al otro extremo, así que no podemos decir nada, no podemos ni hablar. Bueno, vamos a esa Además, parte. Pensá, se me ocurre, hay que poner en la balanza Lennon-Dylan, 2 personajes muy volubles, ¿no? Y aún jóvenes los dos, ¿no? Pensemos que esto era el año 71, 31 años más o menos los dos, porque supongo Lennon es del 40, era del 40 y Dylan por ahí anda también. Así que... Sí, un poquito más chico era Dylan pero bueno, ya sabía lo que era el peso de la fama, sí, por supuesto, y lo había sufrido, y por eso también es tan importante este festival, que todavía seguimos sorprendidos cómo en Spotify no está, porque por ejemplo, la Rolling Stone eligió a este concierto como uno de los 10 mejores discos en vivo de la historia, ¿no? Spotify a veces te da algunas decepciones tremendas, ¿eh? Hay discografías, faltan discos de artistas, no vamos a citarlo ahora porque no es el tema, pero algunas sorpresas feas, ¿cómo puede ser, no? Es Spotify. Vamos, las listas. Vamos a esa parte, Dylan, de nuestro relato, y también van a venir otros invitados que son bastante importantes dentro de lo que fue el concierto para Bangladesh. La gran sorpresa fue la aparición de Bob Dylan con su acústica y armónica, quien no había tocado en vivo desde el Festival de la Isla de White de 1969 y no lo haría de nuevo hasta su gira de 1974. Su público natural de Nueva York tenía tiempo sin verlo en vivo, por lo cual la expectación fue grande. Dylan pidió a Ringo tocar la pandereta, a Harrison la guitarra eléctrica y a Russell el bajo, quienes con apenas un ensayo pudieron redondear un corto pero memorable set con grandes canciones, con Blowing in the Wind, Just Like a Woman, A Hard Rain's Gonna Fall, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, Live -0, No Limit, agregando Mr. Tambourine Man en la segunda función. Hasta sus últimos días, Harrison trabajó en una nueva edición del material registrado en 1971.
pero finalmente fue reeditado en DVD en 2005 con la adición de algunas imágenes inéditas de los ensayos que pudieron rescatarse a pesar del disgusto de Harrison con la indulgencia de los camarógrafos, que pasaron buena parte de la jornada drogados. En principio, ni Harrison ni Dylan querían ser filmados para que no se entorpeciera el desarrollo del concierto, y fueron engañados pensando que eran tomas puntuales para la televisión. Like to bring on a friend of us all, Mr. Bob Dylan. Been my blue-eyed son, and where have you been, my darling young one? I stumbled on the side of 12 misty mountains. I walked and I crawled on 6 crooked highways. Stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues are all broken. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. Heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. And it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. It's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. Oh, what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts falling. I walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters,
where the home in the valley meets the damp, dirty prison. The executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color and none is the number. And I tell it and think it and speak it and breathe it, reflect from the mountain so all souls can see it. And I stand on the ocean until I start sinking, but I know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. It's a hard rain gonna fall. It's a hard rain gonna fall. Las condiciones de montaje para los dos shows en el Madison fueron complicadas, ya que se disponía de poco tiempo para microfonear toda la instrumentación de una gran banda conformada por Jesse Ed Davis y Don Preston en guitarras eléctricas, los bajistas Klaus Bormann y Carl Radle, Jim Kellner y Ringo Starr en batería, los miembros de Badfinger, Pete Ham, Tom Evans y Joe Moland en guitarras acústicas y Mike Gibbons en percusión. Además, la sección de metales fue fundamental. Jim Horn en saxos y arreglos, Chuck Findlay en trompeta, Jackie Kelso, Alan Butler, los dos en saxos, Lou McCreary en trombón y Ollie Mitchell con la trompeta. La Big Band formada para la ocasión era la formación soñada por Phil Spector, un auténtico wall of sound, el concepto de producción que había inventado unos años antes. Pero se transformó más bien en una pesadilla, no solo para lograr una mezcla balanceada en vivo, sino para luego mezclar para el disco y la película. Harrison pretendía que el disco se publicara en las semanas siguientes, y el proceso se extendió por varios meses, editándose en diciembre de 1971. Why can't we be humble like the good Lord said? He promised to exalt us, but low is the way. How men be so greedy when there's so much left. All things are God given, and they all have been blessed. That's the way God planned it. That's the way God wants it to be. That's the way God planned it. That's the way God wants it to be. Let not your heart be troubled. Let mourning and sobbing cease. Learn how to help one another and live in perfect peace. If we all just be humble, like the good Lord said, He promised to exalt us, but no is the way. That's the way. God wants it
La armada Beatles se completó con algunos personajes que solían orbitar la vida del cuarteto. El pianista Billy Preston, presente en las sesiones de Abbey Road y en el concierto de la azotea, el bajista Klaus Bormann, amigo de los Fab Four desde la época de Hamburgo y compadre de sus aventuras solistas, el productor Phil Spector, que aportó su pared de sonido, y el polémico manager Allen Klein, que estuvo a cargo de las negociaciones. Naturalmente, el material iba a ser publicado por el sello Apple. Bangladesh volvió a Harrison un frontman a la fuerza, dijo Klaus Bormann, quizás sorprendido por la presencia de su amigo. Siempre cómodo en el rol secundario, el Beatle silencioso fue el maestro de ceremonias que el concierto necesitaba. No solo para unir cultural y musicalmente dos mundos que recién empezaban a conocerse, sino también, y sobre todo, para permitir que los egos queden a un lado y se permitan juntar sus vanidades y sus temores en un escenario, más que por una causa justa, porque un amigo se lo pedía. Hare Krishna. My sweet Lord, my Lord, my sweet Lord, I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my Lord. Sweet Lord, my sweet Lord, really want to know you, really want to go with you, really want to show you, Lord, that it won't take long, my sweet Lord, my Lord. Lord, really want to see you, really want to see you, really want to see you, Lord, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord.
Somos Detectives Salvajes hasta las 22 por Universidad 107.5. Lo que acabamos de escuchar es tal vez el mayor éxito, sí, es el mayor éxito de la carrera solista de George Harrison, My Sweet Lord. Antes escuchábamos a Billy Preston con un tema que también había producido George Harrison, That's the Way God Planned It. Y al principio una preciosa versión del clásico A Hard Rain's a Gonna Fall por Bob Dylan, con una banda formada para la ocasión. No era solamente Dylan con voz, guitarra y armónica. Ajá. Vale decir que Billy Preston estaba prácticamente en la cresta de la ola. Si vos agarrás los rankings de música, Billy Preston entre el 71, 72, 73 en Estados Unidos, con su soul funk, era top, no era ningún advenedizo, ni ya mucho más que un iniciado. En estas cosas, además, vale decir, volvemos a los Beatles, que les solucionó unos cuantos problemas la presencia de Billy Preston a las canciones en Let It Be. Así que ya se conocían y el tipo era una figura, porque parece ser Bob Dylan, George Harrison, Eric Clapton, y que Billy Preston o Leon Russell eran capos totales, ¿no? El mismo Leon Russell también. Leon Russell había grabado con los Beach Boys, había grabado con Frank Sinatra, era un sesionista súper requerido. Mira, vamos a tirar un link si quieren actualizarse un poco antes de fallecer. Allá por el 2010 grabó un disco con Elton John. Elton John lo reconoce como su maestro, sí, a Leon Russell de Union, que es una preciosura, así que aquellos como que la referencia yankee de Elton John no es Chuck Berry o otro músico, sí, sino o Little Richard. O Little Richard, sino es Leon Russell. Totalmente. Tengo acá en mis manos Beatles, Post-Beatles, un libro platense hecho aquí en nuestra ciudad. Lo firman Guillermo Ainziburu y Gustavo Mijailov. Y te podés enterar, este es el tomo 1, llega desde el fin de los Beatles hasta el 73. Muy bien. El tomo 2 llega hasta la década del 80 y ahora está el 3 y el 4, que va de los 80 a los 90, sin Lennon obviamente. Pero con el Anthology. Sí, entonces. Acá me enteré de detalles, por ejemplo, que había varios que se autoinvitaron y no participaron. ¿Qué? No como Cher en Live Aid, por ejemplo, que se pudo colar. No pasó. Por ejemplo, Mick Jagger quiso estar y le dijeron no. John Baez dice, si va Dylan puedo ir yo. Ay, claro, está cerquita el Madison del Greenwich. Tampoco. 20 cuadras. David Crosby, que no la estaba pasando bien por aquella época. Y el propio Stephen Stills estuvo en los camarines, todo, y como no lo dejaron participar, se agarró una mamulla de aquellas, ¿no? Así que, bueno. Ahogó su pena de no escenario en el alcohol, el pobre Esteban. Era una situación muy de solidaridad, amistad, pero George Harrison tenía muy claro lo que quería mostrar, ¿no? Sí, además y al único que le permitía, bueno, vas a venir, no vas a venir, que yo era Bob Dylan y tenía... Y porque sabía que razones justificadas, ¿no? Le sumaba y mucho al concierto. Ahora viéndolo a la distancia, uno dice, uy, todos esos, ¿qué hubiera sido si hubieran actuado? Y por ahí me parece que la idea de Harrison era que esto no se vuelva una desmadre, ¿no? Y no perder de cauce y de norte y de guía el motivo del concierto, que seguía siendo un concierto solidario con una reciente nación creada que estaba sufriendo muchísimos problemas y sobre todo por la hambruna, ¿no? De hecho... Inundaciones terribles. Sí, problemas climáticos, bueno, esa zona es complicada, políticos, bueno, todo muy difícil. Habíamos dicho al principio del programa, en la tapa, ¿no? Que es un chico desnutrido, así nomás, para que se tuviera conciencia, ¿no? Y además, bueno, el puntapié de los conciertos benéficos. George Harrison dijo alguna vez, bueno, al final... no fui el primero, fuimos los primeros que lo hicimos y lo hicimos como un deber moral. Ahora es muy común, ¿no? Pasados 20 años, lo decía, o 25 años, que los artistas se junten para causas benéficas, pero en aquel momento me decían, lo hace para figurar, porque quiere llamar la atención, y no era así, pobre George, menos con George, ¿no? Había toda una conexión muy espiritual
con el hinduismo, con toda esa mística que vivía a través de su amigo Ravi Shankar y que había llevado a los Beatles a la India. Y justamente uno de los viajes, cuando estaba organizando este concierto, estaba por aterrizar en Nueva York y una tormenta terrible, y casi como una señal divina, él empezó a gritar Hare Krishna, justamente lo que figura en My Sweet Lord, y de pronto paró la tormenta, el avión pudo bajar. ¿Creer o reventar? Y la gente estaba tirada, así, enloquecidos todos adentro del avión, y dice, bueno, esto es una buena señal, hay que hacerlo, el concierto. Bueno, esto también me enteré en Beatles, Post-Beatles, buena data. El libro de... Además, que está bueno también, tal vez el libro más riguroso sobre la carrera solista de los Beatles se hizo acá en La Plata, ¿no? Y eso está bueno. Así que búsquenlo. Yo, por ejemplo, en mi kiosco favorito, que es el kiosco de 7.59, hay ejemplares, por ejemplo. ¿7.59? Sí. ¿No el de 7.50? No, el de 7.59 yo sé que ahí hay, por ejemplo, pero bueno. Aquí lo voy a buscar. Ya saben. Bueno, no podemos dejar de escuchar más temas de Bob Dylan, y esta canción en especial, Just Like a Woman, una canción perfecta que la interpretó esa noche del 1 de agosto Bob Dylan junto a una super banda en el concierto para Bangladesh. She's like all the rest, with a phone, amphetamine, and a pound. See, just like a woman. Yes, babe, just like a woman. Hey, she waits, just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying after, so I came in here. Your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just don't feel? Yes, I believe
it was your world. While you fade, just like a woman. Yeah, you're doing your age, just like a woman. Yeah, and your age, just like a woman. But you break just like a little girl. Nunca olvide que toda la música que lo hizo creer en algo cuando era joven Those fingers in es la mejor música que existe. that sly come hither stare Detectives Salvajes, that strips my conscience por bare. Universidad 107.5. Witchcraft. La universidad en la radio. Universidad 107.5. Señal de realidad aumentada. Interpretamos la vida en los momentos de máxima desesperación. Su identificación, por favor. Música para camaleones. Desde la Agencia de Investigaciones de FM 107.5. Estuvieron aquí 2 detectives. Estaban buscándote. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I see it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling, I see the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. Here comes the sun. Here comes the sun. It's alright. It's alright. Entramos en la parte final de este Detectives Salvajes del día de hoy con
nada más ni nada menos que Aquí viene el sol, Here Comes the Sun, en el Madison Square Garden, con George Harrison en guitarra y voz, Peter Ham, el malogrado guitarrista cantante de Badfinger, y el coro de las chicas, también excepcional, una muy bonita versión que se tocaba por primera vez o se escuchaba por primera vez en vivo, aquella canción que compuso supuestamente, o cuenta la historia, George Harrison, aburrido de una reunión de negocios, se fue al patio y se mandó esta cancioncita, nada más ni nada menos. Vamos llegando al final ya de los relatos, ¿no?, de este concierto para Bangladesh. Sí, me quedé con esa situación, ¿no? Mirá cómo exorcizo a los fantasmas, a los hombres de negocios del capitalismo, ¿no? Y mirá lo que te regalo. Yo pensaba eso, ¿no? Para toda la gente que estuvo en esos dos conciertos, escuchar por primera vez, ¿no? Porque yo pensaba lo mismo. Es la canción es de Harrison, no sé, tocada con quien sea, es él, ¿no? Y ser testigo de eso. Y además el dúo de guitarra está muy bien logrado, y el coro, ¿no? Que todo funciona muy bien. Repitiendo lo que dijiste vos, pero pensaba en ese momento, ¿no? De esa situación, ¿no? Como, no sé, la primera vez que escuché a McCartney cantar un tema de los Beatles en Buenos Aires, en la cancha de River, y a lágrima partida. Sí, a mí me pasó. Sí. Ay, yo llegué fuerte. sin llorar hasta Let It Be en Buenos Aires con McCartney, medio moqueando ya con Let It Be, llanto de niño prácticamente, así que tranquilamente le puede haber pasado a alguien o a algunos de los asistentes ese 1 de agosto de 1971 a alguna de las dos funciones. Ya dijimos que hubo dos, una a 2:30 de la tarde y la otra a las 8 de la noche. El concierto en sí es de la segunda función, que dicen que sonó mucho mejor, ¿no? Como que ya el de Adiós Sui Generis era el de la primera función. Sí. Este es el de la segunda, bien. Parecido, ¿no? Y tiene alguna reminiscencia. 4 años, ¿no? Y sí. no había una super banda, pero bueno, no era un dúo acústico que estaba tocando, ¿no? Y además Charlie tenía 25 teclados, así que era un hombre orquesta. El Luna Park se reabría a los espectáculos de rock, el Madison Square Garden todavía no estaba instalado como un escenario específicamente para el rock tan multiuso como lo pudo ser después en toda la década del 70, de los 80, de los 90. Faltaba todavía para la canción, es la misma de Led Zeppelin. 2 años después, Yes Songs, ¿no? Claro. Va a ser un disco triple también, los Yes, como emulando también este récord que había tenido, por lo menos por aquel momento, y sobre todo lo que decimos, no había shows solidarios, eso no existía en el rock, y bueno, esta es la primera vez. Sin este show no hubiese existido Live Aid, por ejemplo, ¿no? Ni hablar. Pero vamos, nos queda inspiración directa de alguna manera, más allá de Bob Geldof mirando televisión, ¿no? Él pensará, se hizo para Bangladesh, ¿por qué no hacerlo ahora para Etiopía? Era en aquel momento, ¿no? Nos quedan 3 testimonios y un poco la síntesis de este recorrido por ese domingo 1 de agosto de 1971 en el Madison Square Garden. El concierto se grabó con la idea de publicar un álbum y una película, pero no había transcurrido un mes del recital y ya se veía que no iba a ser una tarea sencilla. El principal impedimento tenía que ver con las disputas legales con el sello Columbia, que no quería liberar a Dylan y requería ser parte de la edición. Tampoco fue sencilla la etapa de la mezcla, con tantos músicos en escena y tantos instrumentos no convencionales para el mundo del rock. Estas negociaciones no solo demoraron la salida del disco, sino que también obligó a venderlo a un costo elevado para solventar gastos y contentar a todos. Con el título The Concert for Bangladesh, el long play triple se editó antes de las Navidades en Estados Unidos y a comienzos de 1972 en el Reino Unido. Según las cifras oficiales, por la venta de entradas se recaudaron $243.418,50 que debía administrar UNICEF, pero nunca se supo cuánto llegó a la causa bengalí ni qué pasó con el dinero. El rumor que más circuló y que enfadó a Harrison fue que lo había retenido una agencia gubernamental en concepto de pago de impuestos. Watch out now, take up, beware of falling swing. Dropping all around you, the pain that often mingles in your fingertips.
shuffling. Yeah, I'm dancing down the sidewalk. Yeah, each unconscious sufferer on the land. Beware of mine. Watch out now, take up, beware of greedy leaders. They take you where you should not go, while weeping at the cedars. They just won't grow and grow. El valor cultural, simbólico y emotivo de lo que significó el concierto por Bangladesh es invaluable, y sus beneficios se siguen viendo con el tiempo. En 1973 el álbum se hizo acreedor al premio Grammy y la revista Rolling Stone lo eligió el mejor disco en vivo de la historia, pero su verdadero propósito solidario se vio con el tiempo y en concepto de regalías. En 2005, 4 años después de la muerte de Harrison, se publicó una versión remasterizada del recital y el documental, un homenaje póstumo al Beatle que tanto había trabajado para ello. Con el tiempo se recaudaron más de 12 millones para la causa que había abrazado al ver a su amigo con los ojos llenos de tristeza. Something in the way she moved attracts me like no other lover. Something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in the way she smiles, and I need no other love. Something in her style that shows me I don't want to leave now. No, I believe in how. Asking me where my love goes, I don't know. Don't wanna leave
very much, sir. Qué buenas canciones tenía Clapton, ¿no? Escuchamos primero Beware of Darkness de Todo Debe Suceder. George, más allá de que estaba estaba Clapton ahí, pero te confundió tu subconsciente, porque estábamos hablando de la guitarra de Clapton, cómo metía cosas que eran muy distintas. Bueno, qué buenas canciones tenía George Harrison. Con la guitarra de Clapton. Con la guitarra de Clapton. Y después Something, ¿no? Una de Todo Debe Suceder, Beware of Darkness, y recién Something desde Abbey Road. Metió 2 hits en Abbey Road, George Harrison, además de hacer 2 discos triples en el lapso de un año y medio. Y si empezás a comparar, está por encima de sus compañeros. No hablemos de Midley del final, que es otra cosa, pero que ahí son como canciones, como un enganchadito. Ni hablar. Pero las dos canciones, me acuerdo, Here Come the Sun, niñez, era la canción principal de Abbey Road, ¿no? Todo el mundo fascinado con eso. Totalmente. Something la cantaba Frank Sinatra anunciándola como una canción de Lennon y McCartney, hasta que alguien osó decirles, mirá que esa justo que estás cantando no es de Lennon y McCartney. Sí, y él hablaba como una de las mejores canciones que tenía en su repertorio. Se amigó con el rock de alguna manera cuando se negaba a cantar baladas. Y eso que había hablado muy mal de los Beatles, la verdad que le vinieron a romper el negocio, ¿no? Sí. Así que bueno. Lo vinieron a correr un rato y el tipo tenía su ego, ¿no? No nos queda mucho tiempo y hay un Midley que es pongámosle bastante, un poco de rock. No estuvo Mick Jagger, se invitó a sí mismo, pero estaban los Stones porque, bueno, el gran Leon Russell hace una gran versión de Jumping Jack Flash y hay un enganchadito de 9 minutos y con eso casi nos estamos yendo, pero bueno, va a haber un extra, pero eso va a llegar al final. Vamos, que suena muy bien esto. But it's alright.
But it's sad, but it's alright, but it's alright now. Oh, you know that I love my woman, but just sometimes she just don't treat me right. Yet I woke up this morning and I looked her in the eye and she said, "Sweet daddy, you got what I want, but you ain't giving it to me." Oh, and it hurt me deep down into my soul, and I had to walk on out the door. I was crying in my heart, I didn't know if I was gonna ever see my baby no more. I went walking down the street, and I was ashamed to look at anyone I meet. Oh, all at once a blinding light flashed in my eyes, and there she was standing leaning up against a lamppost. Well, tell it, tell it. I saw her standing on the corner, a yellow ribbon in her hair. All at once my heart just stuttered. Look at there. Yeah. Look at there. So sweet to me, darling, but there's one thing I gotta tell you. Yet I got me a fine old lady laying back there in that bedroom at home, and I think I gotta get back to her. Oh, and she winked at me and she smiled at me and she said, "Yes, Daddy, I understand." I walked on down the street back to my pad. And I crawled and I snuck and I crawled back in the bedroom. My baby looked at me with the great big blue bedroom eyes and she said, "Oh, Daddy, now where you been all night long? Yet I know I told you to get away from me. I told you to leave me alone. Oh, but I had a change of heart and I've been needing you all night long. Yes, said I've been needing a good thing. I ain't had none of the good things." Yet I looked at my baby and I said, "Baby," I said, "what is it that I got that you want?" Yeah. She looked at me and she said, real slow, real soft, real sweet. She said this right here.
young lady at home that they love. And sometimes the things they just don't go right. But I want to tell you one thing, and it's for sure. If you treat your woman like you treat yourself, everything is gonna be alright. It's gonna be alright. Yeah, they're gonna be alright now. Los sueños no me dejaron en toda la noche. Yo creía que me tocaban con sus dedos. Pero los sueños no tienen dedos, tienen puños. Así que debían ser alacranes. Detectives salvajes. Insomnio productivo en el aire de la señal universitaria. Prometo que hoy voy a dormir con turbante, no sé vos. Sí, ¿por qué no? Porque estamos tan embebidos Está fresco el otoño. En este viaje hacia ese concierto mítico de 1971. Y también estoy muy contento porque pudimos, ¿no? Meter en la lista una canción de 9 minutos que veníamos ahí. Y justamente es el gran momento de Leon Russell, que tal vez para el gran público sea el menos conocido de todos, sí, incluso menos que Billy Preston, porque Billy Preston al estar ahí con los Beatles alcanzó, tenía más exposición. Sí, cierto renombre. Tal vez Leon Russell era más para iniciados. Sí, Hay que recordar que este disco, el famosísimo disco en vivo de Joe Cocker del 69, 70. Está la peli también. Claro, me acuerdo que la película la daban en la década del 70. Sí, era un poco incunable, pero 2x3 me acuerdo la que metían. Perros rabiosos e ingleses. Sí, en realidad la mejor traducción sería perros locos o mad dogs, perros rabiosos y caballeros ingleses o hombres ingleses, ¿no? Englishmen. Sí, pero perros rabiosos ingleses estaba bastante bien. Cocker en su mejor momento. Ahí Todas está. las canciones que han escuchado pertenecen al disco doble, al CD doble, no viene con el DVD. Esta es la tapa original. Así y esta es la tapa de la cajita que se consigue. Me parece que en Mercado Libre y en las disquerías de la ciudad de La Plata, creo que si lo encargan lo van a encontrar. No es tan difícil y vale la pena. Y nosotros también subimos hoy a la tarde, como para hacer la previa, la película completa. No está con subtítulos, pero hay poquitas partes habladas. Está la conferencia de prensa anunciando el show, que está Harrison y Ravi Shankar, sí. Algunos momentos así de backstage, pero en sí el show es la filmación de bien. Los camarógrafos drogados, ¿no? Sí, sería, estaban drogados. Sí, aprovechen la oportunidad para ver a Klaus Bormann, ¿no? Una especie de quinto Beatle o Beatle de reemplazo en el bajo, un tipo que no hay muchas fotografías o material fotográfico, entre otras cosas. Un gran guitarrista que es Jess Ed Davis, que tiene pinta así más de Cherokee, que está tocando justo al lado, está tocando la guitarra al lado de Harrison y al lado de Clapton. Es un violero muy importante, un sesionista. Esas segundas líneas geniales que nunca pasan a la historia, que los nombres se van perdiendo en el tiempo y es injusto, ¿no? Y ver la sección de vientos y un poco ese concepto Phil Spector de llevar al vivo lo que él también mostraba en los discos. Y eso no era nada fácil y por eso tardó un tiempo. Pero para mí la grabación está... No sé si tiene tantos retoques, yo no los noto. Suena muy bien, suena muy bien, muy bien. El coro... Resiste muy bien el paso del tiempo, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años, 1971, más de 50. El coro tiene 7 integrantes, que también es ensamble entre vientos, la parte coral y una banda de rock, ¿no? No era nada fácil y me parece que en ese aspecto el disco vale la pena y por algo es uno de los grandes discos de la historia del rock, obviamente de los discos en vivo. Y para la Argentina en general, para recordar que Bangladesh existe, además de que son fanáticos de Maradona y de Messi, ¿no?
que también hay toda una historia y que fueron con los esta que, joven nación, podríamos que decir. Incluso confiaban antes del más comienzo, que nosotros. mucho más que nosotros, ¿no? Es Así verdad, que también le debemos eso, ¿no? Hay un tema casi como un bonus track que no estaba en la caja original y que pertenece a Bob Dylan y es como el bonus o el regalo de la cajita de la reedición en CD del año 2005. Vale la pena. Es una canción que a vos te encanta, entonces bueno, la presentación me gusta mucho. Es para vos. Bueno, el tema final y con esto despedimos el Detectives Salvajes del día de hoy, dedicado al concierto para Bangladesh o por Bangladesh, es Love Means Zero, No Limit. Es una canción que está en Bringing It All Back Home originalmente, canción que para los que tienen vinilo cierra el lado 1. Está un poco perdida, pero es una joya total y por algo Bob Dylan la canta y por algo es el bonus track de la cajita y es también el bonus track de este programa. ¿Nos fuimos? Ya está. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Así.